Es un placer presentarles nuestro próximo orador. Serán dos, Robert Fletcher y Simon Holm. También son consultores internacionales implementando estrategias de comunicaciones y desarrollo para escuelas en el Reino Unido y en todo el mundo desde hace más de 20 años. Hoy van a hablar de explorar el carácter distintivo de lo británico. Si quieren hacer preguntas, por favor, escríbanlas en la ventana de chat y las vamos a compartir al final de la presentación. Robert, Simon, les paso la palabra. Muy bien. Muchas gracias, Carolina. Muy amable de su parte. Hoy voy a hablar unos 20 minutos sobre la exploración de la calidad distintiva de lo británico. Siendo británico, creo que hay algo distintivo. Es importante decir que solo es importante si podemos comunicar esa calidad distintiva de manera efectiva. De eso voy a tratar de hablar en los próximos 20 minutos. Brevemente, eh, yo personalmente y Joseph Michalski trabajamos desde hace tiempo. Yo me concentro en comunicaciones y Joseph más que nada en la recaudación de fondos. Simon, que está en esta reunión con nosotros, tiene mucha experiencia en Latinoamérica. Let me move this on. Gosh, I've lost my. Here we go. A ver, un segundito. Now we are familiar with the reasons Estamos familiarizados con las razones por las cuales muchos padres eligen una escuela internacional británica para sus niños, cosas obvias como el idioma, vías confiables hacia la educación superior global, las instituciones, particularmente las universidades en Estados Unidos, en Reino Unido y en Europa, y también el currículum y las instalaciones. Pero cuando les preguntamos qué es lo que valoran más sobre la educación británica, surgen otras cosas que no tienen tanto que ver con la parte académica. Cuando les preguntamos a los padres y a los alumnos sobre sus experiencias, hacemos preguntas tales sobre qué es lo que lo inspira más sobre la educación británica, qué es lo que la hace distintiva, cuáles son las características, valores y pilares principales de la educación británica y cómo podemos aprovecharlo mejor y comunicar estas calidades esenciales. Así que básicamente esto es un entendimiento que se basa en la asignación en profundidad de 40 escuelas independientes en el Reino Unido y en todo el mundo. Hay experiencia que se transmite. Las entrevistas son siempre individuales, lo cual es muy importante en el contexto de esta reunión porque significa que podemos llevar la conversación, el debate un poco más allá para ir más allá de las respuestas generales de lo que es importante sobre lo británico y que la gente tenga el entendimiento emocional, temperamental sobre qué es lo que valoran de esta educación. Y eso nos lleva a la participación frecuente en muchos aspectos de la educación, inclusive las fusiones y las adquisiciones de las escuelas. Pongo esta diapositiva porque algunos de ustedes reconocerán alguna de estas escuelas, pero hay una gran combinación aquí. Las escuelas de la Liga Superior en el Reino Unido, como Eton, Rugby, Tonbridge, a Severn, son las que surgen principalmente y escuelas en el exterior como las de Ámsterdam, Maryland, que tiene escuelas en el Reino Unido, Italia y Francia. También verán en Perú y Nakai en Chile. Son muestras de escuelas internacionales. También trabajamos para las escuelas católicas británicas más importantes, Tansey Work en Stonyhurst, las bilingües en Suiza y Eifer,
Y también universidades, lo que es interesante porque eso nos da conocimiento, ideas de qué es lo que buscan las universidades de sus alumnos. Y en todo el mundo estamos viendo que está cambiando. Vemos St. Andrews, que es una eh, universidad de las superiores, Oxford, Liverpool, Aberdeen, New York. Y algunas de los rasgos prevalentes y recurrentes que podemos aprovechar como calidades indispensables para el futuro son estas. No estoy seguro de si será lo mismo para ustedes, pero aquí estamos viendo un desplazamiento, alejándose de solamente ver las calificaciones académicas y pasando a considerar también interacciones humanas activas. Y quizá les interese saber que aquí algunas empresas grandes, bancos y empresas tales como Deloitte o Price Waterhouse están empezando a entrevistar a ciegas con el currículum. Es decir, no miran las calificaciones académicas para nada, sino las calidades de vida, las capacidades de vida de los alumnos. Y esto tienden a ser cosas tales como independencia, resiliencia, redondez de ideas, fundación de valores. Eso es muy importante. Y también concientización del bienestar y ser parte de una comunidad. Estas son cualidades que consideramos son parte de la tradición británica en educación, algo mucho más abarcatorio que simplemente los logros académicos. Y es algo que creo yo ya va a estar presente en esas escuelas. En distintos grados, por supuesto, ya están en realidad, pero son los valores del futuro que pueden llegar a ser indispensables en los alumnos. Y allí esperamos que podamos inspirarlos a actuar. Vamos a ver algunos ejemplos de la vida real, porque en lugar de hablar yo estratégicamente, es bueno si puedo tomar esas cualidades que acabo de comentar y demostrarles con cierta rapidez cómo se las ve una vez llevadas a la vida real. Primero hablé de independencia. Acá tenemos un ejemplo, la escuela Beausoleil de Suiza, que les comentaba antes. Este es un folleto con las perspectivas que tenemos para Beausoleil, que se refleja inmediatamente en todo lo que hacen en su sitio en Internet y en cualquier publicidad y cualquier comunicación en línea que implementen. Siempre tiene el mismo aspecto, el look and feel. No es sobre qué pensar, sino cómo. No se puede ser independiente si uno no puede pensar per se. En prácticamente todas las áreas de la vida, aquellos que han aprendido a colaborar prevalecen. O sea, es la independencia, pero también poder ser una persona parte de un grupo. Y esto es 2 páginas de un documento de 36 páginas de perspectivas. Así que aquí hay muy poco texto porque este es un mercado multilingüe, así que no hay demasiado texto. Pero ¿dónde termina todo esto? Los chicos van a terminar con viento en sus velas y esperanza en sus corazones, porque han aprendido a ser independientes, confiados en sí mismos y en su capacidad de forjar su futuro. La siguiente calidad de la que hablo, o cualidad de la que hablo, la resiliencia, y esta es otra escuela que les voy a mencionar, la escuela de Sedberg, es una escuela en el norte de Inglaterra, donde la geografía es un poco más ruda y es un punto importante para resaltar de base. Lo que vemos acá aparece en el frente de las perspectivas, un hilo dorado, y ese hilo atraviesa todo lo que hacen.
y se compone de distintas partes, igual como un hilo consta de partes de algodón, de hilos de algodón que se trenzan. Acá también comunidad, participación y lo que les acabo de decir, resiliencia. Ese hilo sigue todo lo que se hace. Hablamos de confianza, la gente resiliente atraviesa la vida con confianza y hay un texto aquí que explica cómo se crea con el tiempo la confianza, cómo lo hace la escuela desde el niño pequeño arriba hacia la mujercita que se ve abajo a la derecha, inspirando con retos, siempre aprendiendo. Hay que aceptar el reto siendo resiliente. Y fíjense, los montes que se ven en el fondo de la imagen es la parte posterior de la escuela. Y todos los miembros de la escuela tienen que subir esas montañas y bajarlas. La siguiente cualidad de lo británico que les mencionaba era la circularidad o la redondez. Aquí elegí otra escuela muy conocida en este país, que es la Rugby School. Rugby, puedo decir, es una de las escuelas ícono en este país por dos cosas en realidad. En primer lugar, el juego, el rugby, que bien conocen, que fue fundado en esa escuela. Y en segundo lugar, hay un libro muy famoso que se llama Los días de la escuela de Tom Brown, que es sobre una persona que se llama Tom Brown que va a la escuela rugby. Es una de las escuelas famosas del país. Y lo que queremos hacer acá es capturar la idea de la redondez, casi hacerla nuestra. Hablamos de la persona, pero eso es aquello de lo que nos apropiamos. Los prospectos que diseñamos para rugby es que toda la persona es el punto acá. Es una persona multifacética, compuesta de muchas partes, no solo lo académico, el deporte, la cultura, el espíritu. Y todos se unen para lograr esa persona completa. Y le damos también un enfoque moderno, pero que exige cosas al lector. Se los leo porque establece el escenario sobre el que hablamos. Todos nosotros sabe ahora que el gran mundo no es tan grande. Aquellos que han aprendido a colaborar prevalecerán por las nuevas tecnologías y redes sociales, culturales, políticas y económicas, refuerzan el alcance y la potencia de cada uno. La reciprocidad triunfa sobre el comando y control. El interés compartido en lugar de la autoridad es lo que nos une. Así se establece la base, la voz de la comunicación de esta escuela y exigiéndole a la inteligencia del lector, elevamos las expectativas del cumplimiento de la escuela y a la escuela se la reta, se la desafía a hacer lo que hace. Y en todo el sitio y en el catálogo y folleto impreso, vamos dando ejemplos. Lo que decíamos en el folleto da un ejemplo y aquí tenemos a una joven que acaba de irse de rugby, egresó y ahora vemos que está Cambridge atrás de ella. Y ella da su versión de por qué pensó que el rugby cumplió con el concepto de la persona completa, ese es el punto. Así crecemos. Eso es por qué decimos rugby, porque toda la persona es el punto en su totalidad. Quisiera llamar su atención sobre un tema más. La parte de la comunicación es que tiene que ser totalmente coherente con el mensaje principal.
que obviamente es la totalidad de la persona, es el punto en su totalidad. Sin embargo, eso no significa que las tonalidades tengan que decir siempre lo mismo. Estábamos haciendo también, y esto es una escuela pupila, y este mensaje va más allá, va a todo el país. Pero si vamos a publicitarlo localmente para los alumnos que van parte del tiempo, se encara de otra manera. Su día acaba de mejorar mucho y utilizamos esto en los encabezamientos, pero el aspecto es muy distinto, es mucho más colorido, tiene imágenes que atrapan sobre los talentos. Y si pasamos a la parte superior, a la derecha de la pantalla, verán algo totalmente distinto. Tenemos imágenes, tenemos tarjetas para el aniversario número 450 de la escuela. En 1567 fue fundada, cuando estaba en el trono Isabel I de Inglaterra, y cuando la gente como Shakespeare escribía sus obras. Entonces acá el encabezamiento dice, cuando por primera vez Hamlet ingresó al escenario, estaba ya apareciendo la escuela rugby. Es decir, fundada en 1567, a partir de ese momento, la totalidad de la persona es el punto en su totalidad. O sea, independientemente del tono, siempre volvemos al mismo mensaje. Y en la parte inferior tenemos el Campeonato Mundial de Rugby que se conmemora en la escuela. Y pueden ver ahí, quizás no lo reconozcan, pero a la derecha está Johnny Wilkinson, un jugador famoso, y nuestro príncipe Enrique, que ahora vive en Estados Unidos. Y el príncipe Enrique dice, no te preocupes, Johnny, eso nunca va a despegar. Me parece que ahí se equivocó, ¿no? Ahora pasando a otro aspecto que consideramos que también es un área en la que cumple muy bien la educación británica, lo vemos en la escuela Ampleforth. Es una de nuestras escuelas católicas más reconocidas. Es la escuela de Simon, en realidad. Aquí creamos 7 historias para Ampleforth. Tomamos a 7 egresados de la escuela y cada uno de ellos nos cuenta una historia en una doble página, diciéndole al lector y también en el sitio de internet, por supuesto, sobre el sistema de valores que aprendieron, cómo dirige, cómo los guía, cómo los informa y forma. Un segundo. Cuando terminamos, decimos, por eso esta escuela es la brújula de su vida. Y después de la Rosa de los Vientos, se ve algo que atraviesa todo y que también está en el medio. Mi pilar final de la educación británica es conciencia acerca del bienestar. Y acá elegí al Harrogate Ladies College. Lo que quiero subrayar acá es el sentido de uno mismo, el sentido de autoestima. Es una escuela universitaria para mujeres. Y fíjense el impacto. Acá dice nosotros, las mujeres de Harrogate Ladies College, sabemos quiénes somos. Por supuesto que saben quiénes son, pero dicho de esta forma, con esta imagen, indica que tenemos el sentido de nosotras mismas. Estamos satisfechas, estamos contentas con quienes somos. Y yo soy yo. Yo soy el yo del que estoy orgullosa. Yo soy el yo que quiero ser. Entonces, esto les da una breve idea del tipo de trabajo que hacemos para mostrar los valores que pueden asociarse con los institutos educativos británicos. Y espero que esto les dé una idea para ver si ustedes podrían hacer más de esto y lograr
que se convierta en un punto de venta competitivo. Nosotros creemos que podría ser relevante hoy para ustedes. Tenemos algunas escuelas con las que trabajamos y en estas escuelas mostramos plantear la naturaleza distintiva británica. Y hay ciertas cualidades que refuerzan esta posición del éxito académico. No es el lugar del éxito académico. Esta es la razón por la cual los niños van a la escuela, para aprender, para obtener conocimientos académicos. Ese es el punto central. Pero podemos reunir todo esto para subrayar ese logro académico. Nosotros pensamos que la comunicación puede ser más eficaz y, de hecho, puede hacer que el instituto educativo sea más competitivo. Una de las razones que no puedo dejar de subrayar lo suficiente es que cuando reunimos Co-curricular activities, sport of all kinds, la outreach and social actividad deportiva, el servicio y muchas cosas que un niño puede desarrollar, todos como padres, como docentes o trabajando en las escuelas, hemos visto que cuando un niño se vuelve bueno en algo, es mucho más fácil que después desarrolle habilidades en otras áreas. Y convertirse en un buen alumno o ser bueno se convierte en un hábito. Y cuando esto se convierte en un hábito, la excelencia es una habilidad transferible. Y creo que esto es inspirador y es un mensaje muy inspirador para todos los padres. Entonces, volviendo al punto de partida, vamos a ver ahora esos 6 pilares que nosotros pensamos que conforman la educación británica o que ofrecen la educación británica. Y esperemos que les resulten útiles como ejemplos. Sé que la presentación fue muy rápida y que no entramos en detalle, pero tal como dice acá, no alcanza con usar estas palabras solamente: independencia, resiliencia, circularidad, no alcanza con eso. Hay que realmente mostrar los fundamentos y demostrar cómo ocurre todo esto y demostrar que se vuelve parte de toda la escuela y que no es simplemente un comunicado, una oración, simplemente palabras. Bueno, creo que me voy a detener acá porque creo que ya pasaron mis 20 minutos, así que con todo gusto voy a responder cualquier pregunta que puedan tener, si es que hay preguntas. Muchas gracias, Robert. Fue sumamente interesante. Quiero decirles a los participantes lo que dije al principio. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirlas en el chat. Como nos quedan un par de minutos más, si quieren hacer las preguntas personalmente, pueden levantar la mano en Zoom, habilitar sus micrófonos y hacer las preguntas. Ese es el 2. No, está hablando la chica. No, está traducida, bolas. Abajo a la derecha dice elegir el idioma, cambiar el idioma, puedes inglés que vas a escuchar el tipo hablando. Bueno, no me ponen ese cara, estoy tratando de ayudarte. Sí, estoy... Beto, Sí, sí, Thank te you, escucho. Beto. De nada. Para saber si se podía cerrar ese micrófono, muchas gracias. I think Simon is coming in and out. Creo que Simon se está conectando y desconectando. ¿Simon está acá? Would anybody like to Bueno. something? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Alguien tiene alguna duda? Maybe we have a shy crowd. Me parece que tenemos una audiencia tímida. ¿Puede hacer un comentario o una pregunta? Sí, por supuesto. Ya que nadie más está hablando. En primer lugar, muchísimas gracias. Muy interesante. Y estaba pensando en esta idea de que las habilidades
académicas obviamente son importantes y esenciales, pero también son muy importantes todas las demás habilidades, esta idea de resiliencia, independencia. Y me pregunto, es decir, no es que me pregunto, creo que lo que usted dice es necesario para las próximas generaciones también, tomar en cuenta todos los aspectos emocionales, habilidades interpersonales, y me parece increíble que formen parte de un plan de estudios en cierta forma, es decir, esta idea de que sea algo completo y no tener partes aisladas. Eso me resulta sumamente interesante. Si nosotros decimos ahora, o a mí me gusta decir, que la parte académica y el éxito académico es el precio de ingreso, pero las habilidades sociales y las habilidades para la vida son el ticket que nos garantiza el éxito. Necesitamos los resultados de los exámenes para llegar a un punto, pero cuando llegamos a ese punto vamos a necesitar otras habilidades para poder prosperar y crecer en la vida. Y creo que para todos nosotros, en todo el mundo, es importante saber que estamos en un lugar que es más importante que nunca. A medida que salimos de estos 2 años de pandemia, las comunidades tendrán que desarrollarse y reconstruirse, las habilidades sociales, habilidades para la vida, las habilidades de las que venimos hablando, el hecho de que una persona sea una persona completa, con bienestar. Estas son las cosas que vamos a tener que reconstruir en las comunidades a medida que vamos saliendo del estado en el que estuvimos a lo largo de los últimos 2 años. Entonces, debido a estas facetas de la educación británica ahora va a ser mucho más importante que nunca. Estoy totalmente seguro a partir de nuestro trabajo que lo mismo ocurrirá en todas partes del mundo. Los padres de nuevo están pensando en las alternativas educativas para sus hijos y este es el momento adecuado para tener una visión más amplia. ¿Qué opina usted acerca del lugar y el rol de las artes en el desarrollo de estas habilidades sociales? Sí, sin duda. Creo que las artes y poder apreciar el arte forma parte de lo académico en parte y también de lo cultural, pero creo que es un punto de vista académico muy importante. En las ciencias y en matemática hay una respuesta correcta y una respuesta incorrecta, pero si uno escribe un ensayo acerca de una novela, ahí tenemos que ver que hay otros criterios, uno tiene que recurrir a otros criterios para decir si está bien o está mal. Por eso digo que vamos a necesitar ahora otras cosas y no solamente saber qué está bien y qué está mal, sino qué pasa con respecto a lo social. Perdón, pero se corta el audio. Muchas gracias. Hay una pregunta escrita que dice, ¿usted diría que estos pilares siempre han estado en la base de la educación británica? No, yo no diría que siempre han formado parte de la base de la educación británica. Algunos sí, aprender a ser independientes siempre ha estado. Y lo digo porque estas escuelas comenzaron como escuelas pupilo. Los niños se iban de su casa muy pequeños y tenían que aprender a hacerse amigos y a protegerse y a cuidarse a sí mismos. En esa época, la noción de bienestar, respeto por otros, cuidado por otros, eran menos prevalentes. Entonces, la idea de independencia y de tener en cuenta la naturaleza completa de una persona son importantes, pero también tenemos el bienestar, el cuidado, la comunidad, que son agregados más recientes y muy importantes a la educación británica.
Okay, so thank you. Well, we have a Bueno, muchas gracias. Tenemos una última pregunta y luego vamos a tener que terminar. La última pregunta. Simon, ¿usted quiere leer la pregunta? La última pregunta dice, muchas familias eligen la educación británica en nuestro país debido a las oportunidades que podría ofrecer para acceder a trabajos internacionales o a oportunidades de educación internacionales en el futuro. ¿Podría hablar acerca de este concepto desde su punto de vista? Sí, es un hecho que la educación británica es uno de los mejores caminos hacia las mejores universidades del mundo. Y eso en parte se debe a que el programa de estudios es riguroso y los cimientos educativos son muy sólidos. Es un tema de plan de estudios. Además, estas universidades de primer nivel no dejan acceder a los alumnos solamente en función de sus conocimientos. También hacen entrevistas remotas en este caso para ver cuáles son las habilidades sociales y la capacidad de formar parte de una comunidad exitosa y la idea de colaboración, la idea de que aquellos que colaboran van a tener mejores resultados que los que no colaboran es sumamente importante. Y no deberíamos olvidarnos de esto. Entonces, las universidades, especialmente las más importantes, no buscan solamente números, buscan calidad. Entonces, la escuela británica ayuda en términos de calidad académica, pero también habilidades humanas. Definitivamente, eso es algo muy bueno. Muchísimas gracias, Robert y Simon. Muchísimas gracias. Ha sido un gran placer tenerlos en nuestra conferencia y quisiera invitar a los participantes a visitar nuestra sala de exposiciones. Y esto es todo por ahora. Muchas gracias a todos.